Hola, mi nombre es Federico Padrón Martín y esta píldora que presentamos a continuación, Sierra Alternativa de Corte, ha sido realizada por un equipo de profesores de las áreas de conocimiento de construcciones navales e ingeniería de los procesos de fabricación al cual pertenezco, áreas de la Universidad de La Laguna. Bien, como primera diapositiva de esta píldora plasmemos un índice. En este índice lo vamos a plasmar en 4 apartados. En un primer apartado haremos una introducción, una pequeña introducción de este tipo de máquina. En el segundo apartado haremos una descriptiva de esta máquina sierra alternativa. En un tercer apartado haremos una explicación del corte por sierra alternativa, objeto de esta píldora, y en un cuarto apartado haremos un pequeño resumen, haciendo hincapié, entendemos nosotros, en los aspectos más importantes a conocer en esta máquina de sierra alternativa por corte de metales, aplicada siempre al aula taller de tecnología mecánica. Bien, pues vayamos entonces al primer apartado de esta píldora, introducción. Las sierras alternativas realizan un aserrado por un movimiento alternativo con una sierra de corte. Vemos el concepto de aserrado. Lo que vamos a hacer es aserrar el material, lo vamos a cortar mediante una sierra, pudiendo definir aserrado como el seccionamiento de un tocho macizo de material en 2 partes. Es decir, el producto final va a ser cortar, si es lo que queremos realizar en la operación mecánica, cortar ese tocho de material. La herramienta utilizada, pues, es la sierra metálica, que en este caso irá acoplada a esta máquina destinada al corte, en el cual vamos a darle un movimiento alternativo. Bien, pues veamos cuáles son los principios básicos de este tipo de máquina de sierra alternativa para corte de metales. Antes que nada vayamos al segundo apartado, descriptiva de la sierra alternativa. Como vemos en la imagen, en la diapositiva, vamos a empezar a plasmar algunas partes características de este tipo de máquina. La parte de abajo siempre nosotros en tecnología mecánica, que es la base de la máquina, sobre lo que es el plan del taller, es lo que llamamos la bancada. En la parte superior, a la derecha, vemos lo que es la manivela. Este tipo de máquina en particular, objeto de esta píldora, que es la que vamos a explicar a continuación, la manivela lo que le va a dar, nosotros al accionar la manivela lo que le vamos a dar es profundidad a lo que es el aserrado, al movimiento de la sierra. Luego tenemos el arco bastidor, que va a ser lo que va a soportar la sierra, que es el elemento, la herramienta fundamental para realizar el corte. Bien, aquí lo que podemos ver es que esa sierra, la máquina en sí, a través de un motor eléctrico, lo que le va a dar es un movimiento alternativo, de tal forma que ese movimiento alternativo va a ser un movimiento hacia adelante y hacia detrás, y a medida que le vamos dando profundidad, penetración a la sierra, lo que vamos a hacer es ir cortando ese elemento que queremos cortar, ese tocho de material. Ese tocho de material hay que tener claro, y es de vital importancia, que tiene que estar sujeto en una mordaza, en la cual habrá un tope, y ese tope lo que va a ser es de seguridad para que el tocho de material se ejecute de una forma correcta lo que es el mecanizado del corte. Siempre también recordar, como veremos a continuación, que en todos estos procesos de corte de metales de tipo mecánico es necesario incidir con un refrigerante, que va a tener 2 misiones, como veremos después. Una, refrigerar la pieza que estamos cortando, el tocho de material, y otra, refrigerar la sierra o el elemento de corte. Bien, pues vayamos al tercer apartado de esta píldora, explicación del corte por sierra alternativa. En la zona de acción, la sierra de corte en su movimiento alternativo, como explicábamos anteriormente, incide sobre el tocho de material realizando el corte. El movimiento lo va a generar un motor eléctrico acoplado a la red y que accionamos un mecanismo alternativo al bastidor, es decir, que lo que vamos a tener es un movimiento alternativo al bastidor donde acoplamos la sierra, y al acoplar esta sierra, ese movimiento alternativo es el que le va a dar ese movimiento que comentábamos anteriormente, hacia adelante y hacia detrás para producir el corte. Importante, creo que lo comentamos anteriormente y lo estamos viendo en lo que es la diapositiva, la pieza que queremos cortar mediante este procedimiento de corte por sierra alternativa, tiene que estar bien sujeta en la mordaza y siempre va a incidir en ese tope, que va a ser ese punto de apoyo para que la pieza, por decirlo de alguna manera, no se nos desplace cuando le realicemos el corte. Durante el corte es importante, lo comentábamos anteriormente a lo largo de esta píldora, refrigerar la zona de acción, provocando como desecho del corte viruta. ¿Qué es la zona de acción? La zona de incidencia entre la sierra alternativa y el tocho de material. Bien, pues entonces ahora lo que proponemos es ver un vídeo
del citado mecanizado por corte de materiales con sierra alternativa. Como podemos ver, aquí tenemos el movimiento alternativo del bastidor. Vemos que la sierra incide hacia adelante, hacia detrás, tenemos el tocho de material sujeto en la mordaza y en ese instante es cuando estamos realizando el mecanizado. En la parte que podemos ver, en la parte superior del tocho de material en esta imagen, esa es la incidencia del refrigerante que comentábamos anteriormente, que siempre tiene que ir incidiendo en la zona de acción. Bien, y ya lo que nos queda es la última diapositiva de esta píldora. En esta última diapositiva, a modo de recordatorio, hemos considerado 4 apartados importantes para recordar bien los conceptos de este tipo de máquina de sierra alternativa por corte de materiales. Siempre, lo hemos comentado en otras ocasiones, estas máquinas son máquinas auxiliares en las operaciones mecánicas. Simplemente son máquinas para realizar corte de materiales, pero no por eso tienen su importancia, sobre todo desde el punto de vista de lo que son los mecanizados por corte y desde el punto de vista de los riesgos a la hora de su utilización. Vaya, como primer punto de esta última diapositiva resumen, el corte por sierra alternativa es conocido por aserrado. Nosotros desde el punto de vista mecánico lo conocemos por aserrado. Como segundo punto, la herramienta de corte es la hoja de sierra que va acoplada a un bastidor, que pertenece a la máquina, que le da un movimiento alternativo a la sierra. Tercer apartado, a modo de resumen, entendemos nosotros de importancia, siempre en la zona de acción, que es la zona de corte, es necesario la aplicación de refrigerante. Y como cuarto apartado, no menos importante, y queremos incidir en este último apartado de esta diapositiva resumen de esta píldora, no olvidar para esta operación de corte el tener identificado los riesgos asociados a esta actividad. Manual de instrucciones del fabricante, mantenimiento de la máquina e importante, el uso de equipos de protección individual y el estar adiestrado y formado en el uso de estas máquinas, herramienta alternativa de corte por sierra. Y nada más, y con esto damos por finalizada esta píldora. Gracias.